Muy buenos días nuevamente, saludo a todos los que se han conectado a nuestra transmisión, a los que ya están siguiéndonos. Recuerde, hay que compartir este live. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y hoy día es una muy buena oportunidad de hacerlo por medio de las redes sociales. Todo está a un clic, usted simplemente da clic, compartir, envía y ya todo perfecto. Bien, yo quiero que esta mañana continuemos en nuestra serie de enseñanzas acerca de Dios versus el mundo, y entre las enseñanzas que corresponden, que siguen, nosotros hemos visto, antes de decirle que vamos a ver, nosotros hemos hablado y hemos visto acerca de Dios, el amor, Dios versus el mundo, el amor. Hemos hablado acerca de la verdad. La semana pasada hablamos acerca del placer, y hoy, y para mí es un placer hablarle acerca de esto que vamos a hablar hoy, vamos a tener un tema que sé que le va a interesar y además va a edificar su vida. El título puede que sea difícil de, oye, ¿esto qué será? Y el título es La normalización de lo oscuro. Usted lo pudo ver ahorita mientras pasábamos aquí, nos alistábamos. Usted pudo ver ahí la normalización de lo oscuro, y espero que hayan surgido preguntas en su mente, en su cabeza. ¿Y eso qué querrá decir? ¿Y cómo así? ¿Eso qué es lo que está queriendo decir el pastor? Bueno, quiero que hoy hablemos de un tema muy importante. Nosotros hemos obtenido en Cristo muchas cosas, pero ahora tenemos que preocuparnos porque esas cosas que hemos obtenido en Él permanezcan, persistan, no perderlas bajo ninguna circunstancia. A eso es que yo quiero hoy apuntar y quiero atacar. Pero antes de entrar en materia y para que tú entiendas un poco lo que te quiero decir con la normalización de lo oscuro, quiero que te imagines la siguiente situación. Hay una adaptación a los malos olores. Hay ocasiones en que la basura en la casa no se saca el día que es, y de repente, el camión, usted sabe que en Bogotá el camión de la basura pasa en algunos días específicos por las casas. Entonces quizás en algún momento sucedió que se quedara esa basura en casa y habían cosas ahí que se iban dañando, y se quedó ahí, y esa basura empezó a expeler esos gases putrefactos, ese olor fétido empezó a llenar la casa. Y en primera instancia, cuando usted olió eso, tuvo quizás náuseas, tuvo quizás deseos de ir, y usted ya sabe lo que pasa cuando hay náuseas y toda la repulsión, guácala, guácala, que esa basura, hasta quizás hubo problemas en casa. ¿Y usted por qué no sacó la basura? Mire que ahora huele feo, etcétera, 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 porque el olor nos repulsa, y en primera instancia como que somos ahí tocados por eso. Pero a medida que va pasando el tiempo, la basura no se pudo sacar, perdón. Imagínense, dije la palabra al revés, no se pudo sacar. Usted entonces empieza a adaptarse a ese olor. Usted empieza como que a acostumbrarse. Se ha normalizado en su casa el mal olor. Usted no lo percibe porque ahora está inmerso entre ese olor, pero cuando usted sale a la calle, huele a otras cosas y luego vuelve a entrar otra vez, guácale, uy, mire que no sé qué, que la basura, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede eso con nuestros sentidos, que nosotros nos adaptemos? Y yo sé que en casa todos hemos tenido de alguna u otra manera esa experiencia de que algo maluco, primero guácale, uy, que no sé qué, pero ya va pasando el tiempo y como que nos adaptamos, y ahora olemos normal y resulta que no pasa nada, no, como que no hay nada. Sentimos un poquito el ambiente enrarecido, pero en realidad ya no es el mismo choque que tuvimos al comienzo. Bueno, lo mismo pasa con el mal. El mal, paulatina, progresivamente, de una manera gradual, va normalizándose en la vida de los cristianos que antes rechazaban cosas y no las aceptaban, no se permitían ciertas cosas en su vida, eran radicales, etcétera. Pero ha pasado el tiempo y lo que antes les olía mal, lo que antes sabían que estaba mal, ahora lo toleran, ahora lo aceptan, ahora conviven con eso. Saben que hay algo mal en el ambiente, saben que hay algo que no es correcto en lo que está pasando, pero ¿qué hacen ellos? Toleran la circunstancia, se han adaptado. Eso es la normalización de lo oscuro, la normalización del mal. El profeta Isaías dice en su libro capítulo 5 versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Sabe? Esta es una estrategia que ha sido usada por el enemigo, que ha sido usada por el mundo durante mucho tiempo. Implica un trabajo en las generaciones. Y entonces, ¿sabes qué es lo que están haciendo? ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? ¿Sabes qué es lo que hace el mundo? Empieza paulatina y progresivamente a romper, a atacar los principios. Empieza a atacar las verdades que tú tienes como ciertas. Empieza con los niños, y cuando esos niños han crecido, cuando esos niños ahora son adultos, ¿qué sucede? Que ellos ya no tienen ninguna barrera frente al mal. Ya no tienen ninguna barrera frente a cosas que antes eran reconocidas como malas. Y entonces sucedió lo que dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 5: lo bueno se convirtió en malo y lo malo se convirtió en bueno. Eso es lo que sucede. Usted sabe que hoy día la estrategia ha cambiado, la estrategia de ataque, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender qué es lo que está haciendo el enemigo, qué es lo que está haciendo el mundo, qué es lo que está haciendo Satanás con nosotros. Entonces yo quiero que abras tu Biblia. Si no la tienes ahí en el pie de la transmisión aparecen los versículos. Vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces dice así la escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y todos los eos que hayan, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios, versículo 2, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. Bueno, esto está en el libro de Deuteronomio, y usted sabe, el libro de Deuteronomio lo escribe Moisés, y en realidad son grandes discursos. Básicamente son 3 grandes discursos que da Moisés al pueblo antes de morir. El pueblo ya está a unos pasos de entrar a Canaán. Moisés ya sabe que no va a entrar, así que él hace las recomendaciones finales, y es una serie de recuerdo, de remembranza de lo que era la ley. Y mire, ustedes tienen que hacer así, tienen que vivir así, tienen que portar, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que le dice al pueblo de Israel es esos versículos que acabamos de leer. Y quiero que miremos 3 cosas principalmente esta mañana en este pasaje, y que tratemos de dilucidar, de entender cómo es que el plan del enemigo puede venir a destruir y dañar nuestra vida. Y entonces quiero que en primer lugar tú te des cuenta, primero, que no hay ninguna influencia oscura. Y entonces mira el versículo 1 y versículo 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Bueno, no las voy a leer todas porque todos los eos que siguen ahí para allá. Vamos al versículo al final del versículo 1 dice: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2: y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado. Y esos versículos nos hablan de la condición del pueblo de Israel. Yo le estaba diciendo a usted hace un momento que el pueblo de Israel está a punto de entrar a Canaán. Solo es hacer así y ya entra a Canaán. Solo hay una barrera natural que es el río Jordán, y ya ellos están en Canaán. Pero no solamente es esa cercanía lo interesante, sino también lo que Dios promete, lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel y lo que Dios hizo con Israel.
Y recordemos un poco esto. Israel viene de ser liberado de Egipto. Han pasado 40 años en el desierto. Y sabe, yo estoy seguro también que no solamente estos 40 años en el desierto sirvieron para acabar con una generación incrédula que murmuró en contra de Dios, sino también para sacar durante 40 años, durante un periodo de cuarentena, bueno, esta es una cuarentena de años, imagínense, durante ese periodo sacar del pueblo de Israel toda la vida pagana que habían adquirido en Egipto, toda esa influencia de todos esos dioses, todo ese politeísmo y todas estas cosas que ellos habían adquirido en Egipto, todos esos hábitos debían ser desarraigados, debían quitarse. Bueno, Dios sacó al pueblo de Israel, a los 2-3 meses ya les dio la ley, pero se tomaron 40 años como que para interiorizar esto, como que para meter esto en sus mentes y en sus corazones, para cambiar esa generación habituada a la esclavitud, habituada a los ídolos. Y ahora el pueblo de Israel, podremos decir que en un sentido, en una manera, está purificado. Ahora solo tiene que entrar a la tierra de Canaán. Ha sido libre de la esclavitud, ha sido libre de todas esas influencias paganas. Esos 40 años les han servido para levantar una nación, un ejército. Ya antes eran un poco de esclavos, ahora es un ejército el que está ahí a las puertas de Canaán. Esto es importante entenderlo. Y hay un paralelo con nosotros, porque tú en Cristo has sido liberado de la esclavitud. Ya no hablemos de Egipto, del mundo. Has sido sacado de allá, de esas prácticas, de esas culturas paganas, de esa idolatría, de todo eso. Hemos sido rescatados, hemos sido liberados. La sangre de nuestro Señor Jesús tuvo el poder y tiene el poder, y lo puede hacer todavía, pero tuvo el poder de librar nuestra vida de todas esas influencias pecaminosas. Ahora solamente estamos nosotros, como el pueblo de Israel, a las puertas, a la entrada de Canaán, para reclamar aquello que podemos disfrutar. Y recuerde que hace 8 días hablábamos nosotros que sí se puede vivir la vida, sí se puede disfrutar. Bueno, ¿y por qué se puede disfrutar? Porque Cristo hizo algo maravilloso con nosotros, porque nuestro Señor Jesús hizo algo para ti, ganó algo para ti, algo que no merecíamos. Él lo ganó. Bueno, y entonces ahora el pueblo de Israel, igual que nosotros, estamos a la entrada. Y yo mencioné que el primer título es el primer punto es sin ninguna influencia oscura. Y es precisamente por esto, porque a través de nuestro Señor Jesús, a través de su sacrificio, a través de ese nuevo nacimiento, tú ya no eres esclavo del pecado. Tú ahora puedes vivir de una manera diferente. Ahora sí estás en capacidad y posibilidad de disfrutar la vida. Tengo que hacer algunas reflexiones acá en este punto inicial, y es que si hay un pecado entre los cristianos, no es porque es que seamos demasiado débiles, hija, no, es porque cedemos. Escuche la palabra, cedes ante la tentación. Tú mismo decides pecar, porque ahora en Cristo tienes la libertad para no hacerlo. No hay ninguna condición en tu vida, no hay nada en tu corazón que te incline ahora al mal. No, en Cristo has sido libre. Quizás alguien nos está viendo que no es creyente, que no es cristiano, pero llegó a la transmisión, y yo quiero decirle algo. Si tú quieres vivir en este mundo sin ninguna influencia oscura, necesitas entregar tu vida a Cristo. Ahí es donde está la verdadera libertad. Ahí es donde puedes entonces descubrir qué es vivir la vida sin ninguna influencia mala, ni por aquí ni por allá. Puedo vivir para hacer las cosas correctamente. Tienes que acercarte a Cristo Jesús. Y entonces nosotros estamos en un punto, en una perspectiva acá, entendiendo que el pueblo tiene todo para ganar, todo para ser victorioso. Y miren las palabras en el versículo 1 y en el versículo 2. Cuando te haya introducido, mire, Dios es el que les está diciendo: yo los voy a meter allá. Les dice ahí en el versículo 1 también dice: y haya echado de delante de ti. Dios es el que va a pelear las batallas por el pueblo de Israel. Más adelante en una de nuestras charlas hablaremos y aquí mismo hablaremos de la responsabilidad, de cómo lo humano se mezcla con lo divino, y Dios gana las batallas por nosotros, pero tú y yo también tenemos que hacer algo. Y entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel: yo los voy a entrar,
yo voy a pelear por ustedes. Mire el versículo 2 dice: cuando las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Dios está garantizando la victoria, Dios está garantizando el triunfo. Esa es la condición, esa es la situación. No hay ninguna influencia oscura. Ahora ellos están libres. Ahora ellos solo tienen el camino abierto. ¿Para qué? Para disfrutar la vida, para gozarla. Ahora ese es el momento. Pero quiero que te fijes en segundo lugar cómo el pueblo de Israel no debía tener indulgencias con la oscuridad. Primero, sin ninguna influencia, pero del oscuro. Segundo, sin ninguna indulgencia, sin ninguna licencia, sin ninguna relajación con la oscuridad. Mira el versículo 2, la segunda parte dice: cuando las hayas derrotado del todo, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Miren lo que está diciendo acá. Quizás algunas personas critican estos versículos porque no pueden entender por qué Dios, que es amoroso, manda a un pueblo al pueblo de Israel a hacer destrucción, a cometer en una guerra genocidio. Uy, pero ¿cómo es esto? Pero aquí hay una implicación no solamente de conquista, sino una implicación espiritual, y es la que tú y yo tenemos que fijarnos. Israel no debía bajo ninguna circunstancia permitir que esos pueblos que estaban en Canaán continuaran viviendo. Ellos debían eliminarlos, punto. No había otra concesión, y esa orden de destrucción obedecía a la preservación de la pureza del pueblo de Israel. Más que conquistar un territorio y eliminar a los adversarios, era preservar la pureza del pueblo de Israel. Y entonces se les prohíbe a los israelitas hacer alianzas, hacer pactos, casarse con las hijas o dar los hijos para que se casen con las naciones paganas. Era prohibido. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué tenían que ser destruidos? Alguien me podría decir: bueno, desde que nosotros no había necesidad de matarlos, solamente es mantenernos como alejaditos y etcétera, y uno en su casa impide quién entra. No, para el pueblo de Israel era ser totalmente radical y romper de raíz toda posibilidad de un foco de mal, de un foco de la oscuridad. Y entonces no debían hacer alianzas, no debían hacer pactos, no debían casarse, no debían perdonarle la vida. La orden era simplemente destruirlos. Ahora, ¿por qué? Mira el versículo 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El motivo para esto, el motivo para no casarse, el motivo para destruir esas naciones no era otro sino evitar que el pueblo se desviara de la verdad, evitar que el pueblo se desviara del camino correcto. Paulatinamente, si ellos tenían alianzas, si ellos se casaban con las mujeres paganas, o los hijos se casaban con las mujeres paganas, o ellas venían aquí, etcétera, bueno, donde se daba esa mezcla, había un problema de corrupción que se iba a ir dando en la fe. Había un conflicto. Todas estas cosas Dios las estaba evitando, quería evitarlas al pueblo. Por eso les decía: no pueden casarse, no hagan alianzas, sean totalmente radicales, no tengan concesiones, no sean relajados, no, destruyanlos. ¿Qué costumbres paganas podían mezclarse? Pues la idolatría, prácticas aberrantes. Mire, esas naciones tenían prácticas como que cogían a sus hijos, sus primogénitos, y los quemaban a los dioses. Imagínense, cosas así. Era muy normal entre estos pueblos paganos lo que se llama la prostitución sagrada, en donde entonces habían supuestamente, para adorar al Dios, habían mujeres, sacerdotisas, que se dedicaban a la prostitución, y entonces los hombres del pueblo iban allá y hacían sus ritos, tenían la relación sexual, etcétera, etcétera, y supuestamente eso agradaba al Dios en ese momento. Imagínense.
Había un politeísmo, había un Dios para aquí, otro Dios para allá, un Dios para este, un Dios para todo, Dios para cualquier cosa. Eso era lo que se iba a mezclar con el pueblo de Israel. Y usted y yo ya sabemos la palabra de Dios que dice que solo hay un Dios verdadero, que no hay necesidad de sacrificar hijos ni nada de eso, que no es lo que Dios está pidiendo bajo ninguna circunstancia. Menos si Dios bendice las cosechas, no se necesita incitar a la divinidad por medio de las relaciones sexuales y de muchas, porque eso era el cuento que tenían esos pueblos paganos. ¿Y para qué hablamos de más aberraciones que habían de ahí para allá, que existían entre esos pueblos? Y Dios está diciendo: no se metan con esa gente, porque esa gente está mal, esa gente los va a desviar. Dice ahí el versículo: desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y es interesante que ahí se señala, dice desviará a tu hijo, no dice te desviará a ti, desviará a quien, a tu hijo, porque es un asunto de generaciones. La fe se transmite de generación a generación, pero también se puede perder de generación a generación. Y probablemente en las aplicaciones que tenemos que hacer, tú dirás: bueno, pastor, pues yo no tengo ninguna concesión yo no soy afectado por estas cosas oscuras. Pero tú no sabes qué está pasando con tu próxima generación, con tus hijos. No sabes qué está pasando. Y yo quiero decir algo acá importante. Quiero decirte algo importante. Y si estás tomando nota, eso es algo que debes escribir. La familiaridad mata los principios. Escucha esto: la familiaridad mata los principios. Cuando estamos en familia, cuando las cosas que antes eran extrañas para nosotros ahora se nos hacen familiares. Recuerda la ilustración del olor. Cuando el mal olor deja de producirnos náuseas, cuando ya nos acostumbramos, ahora hasta vivimos con el mal olor. Es increíble, pero he escuchado que gente en esta cuarentena ya no se quiere bañar. Pues como estamos encerrados en casa, ¿para qué me arreglo y para qué me visto y pues para qué me baño? ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que el primer día se puede sentir incómodo, el segundo quizás, pero ya cuando pasa 3, 4, 5 días ya se acostumbró. Así pasa exactamente, y pasa con el mal. La normalización de lo oscuro es un proceso que se va dando por medio de la familiaridad. Y yo voy a darte algunas ilustraciones, pero quiero que entiendas: mira, hoy día los ataques no se dan a nuestra vida, se dan a los principios. Si hoy hay una persecución, si algo debes cuidar, no es tanto tu vida física, aunque claro que hay que cuidarla, son los principios espirituales, son los principios cristianos. Esos son los que hay que cuidar. La persecución entonces ha cambiado de estrategia. Para Occidente, para nosotros, en términos generales, no tenemos que preocuparnos porque estemos vivos, porque nos vayan a matar, porque el gobierno nos vaya a echar a la cárcel por ser cristianos. No tenemos que preocuparnos, es porque nuestros principios van a ser atacados. De muchas maneras van a ser atacados nuestros principios. Y poco a poco se va a tratar de normalizar las cosas que no son correctas. Eso es lo que está tratando hacer. ¿Cómo lo hace? Bueno, cambiando la verdad, estableciendo mentiras como verdades por medio de la normalización de lo oscuro. Y préstame mucha atención. Hace años se quemaba en las hogueras a las brujas. Entonces alguien que era acusado de brujería, hombre o mujer, el que fuera acusado de brujería, era quemado en las hogueras. En la Biblia la hechicería es algo prohibido, totalmente prohibido. Pero ¿sabes qué ha pasado hoy día? Se está volviendo algo positivo. Películas como Harry Potter, El aprendiz de brujo, Sabrina, Doctor Strange, todas estas películas están basadas en ¿qué? En brujería. Y entonces nos han dicho esas películas, le están diciendo a tus hijos que hay brujos malos, esos no hay que seguirlos, pero hay brujos buenos, hay magia que es buena. Y entonces Harry Potter sale con su varita no sé qué, cuando antes se mencionaba una varita y eso era, uy no, espere, que eso es brujería, eso está mal. Ahora la brujería, oiga, chévere, miren, no sé qué. Y él utiliza la magia para hacer cosas buenas y no sé qué, si sé cuánto y si sé qué, si sé cuánto. Se está normalizando algo en la mente de tus hijos. Probablemente tú no digas, eso no tiene ningún sentido, eso a mí no me afecta, pero tus hijos ya no van a tener las mismas barreras frente a la brujería. Ya no va a haber ningún problema si alguien les dice yo tengo poderes mágicos. Ellos van a decir, lo puedo creer porque Harry Potter lo hacía. Es más, ¿me enseñas? Porque yo quiero hacer el bien para el mundo.
Y esas películas están normalizando las cosas que antes eran malas. Entonces cuando se ve la película del Doctor Strange, que esto es de Marvel, entonces los niños están viendo que se puede ser un héroe utilizando la magia. Hay que ser un héroe utilizando la magia. Y entonces lo que antes era malo, la oscuridad, toda esa hechicería, la brujería, toda esa cosa, ahora se está volviendo algo normal, algo chévere. Pero quiero que sigamos adelante y te voy a dar más ilustraciones. Hay unas películas que salen en televisión que realmente asustan a todo el mundo. Y entonces la clásica de estas se llama El Exorcista. Y entonces la película es El Exorcista, pues es una película de terror en donde van a hacer un exorcismo a una niña. Y bueno, eso se vuelve una locura. Y entonces la cabeza se le voltea así y el cuerpo va para otro lado. Y eso, los ojos así grandes y las venas, horrible, ¿cierto? Bueno, eso era en los 60s, 70s, 80s, no sé de qué año es esa película, pero esa película no es reciente. Y entonces eso nadie quiere. Pero ¿sabe? Tus hijos están siendo bombardeados diciéndoles que en realidad tener un demonio adentro es una posibilidad para ser un héroe. Solamente hay que aprender a controlarlo. ¿Cómo? Naruto. Naruto es un programa de televisión en donde el héroe tiene un demonio, el demonio de las 9 colas, no sé qué, del zorro de las 9 colas. Y él aprende a controlarlo, y por eso es que puede hacer cosas poderosas, y por eso es que puede decirse cuánto. Yu-Gi-Oh! Exactamente lo mismo. Son programas que están diciéndole a tus hijos que en realidad tener un demonio adentro no es tan malo. Si aprendes a controlarlo, desde que no nos pase como le pasó a la niña del exorcista, pero si yo aprendo a controlarlo y puedo hacer como un ninja y no sé qué, o controlar los demonios con las carticas esas, eso es lo que les está diciendo a tus hijos. Para ellos, un demonio, tener un demonio adentro no será una cosa mala, será algo hasta deseable, porque bueno, puedo tener cosas poderosas. Quiero seguir dándote ejemplos. Hoy día la sexualidad, y esto es el clásico, se ha convertido en un tema normal de conversación, como las referencias sexuales directas o indirectas contenidas en la música. Vaya, escuche usted la música, los mensajes que están diciendo hoy, las letras de las canciones, los videos que están viendo tus hijos. Colocan un canal de YouTube en donde esté música, 1 hora de música, y ahí aparecen una cantidad de videos con muchas insinuaciones sexuales, con muchas insinuaciones a disfrutar la vida teniendo libertinaje en el área sexual. ¿Qué decir de las películas? A mí me gustan las películas. Entonces yo les he dicho a ustedes, iglesia, que hay una aplicación que se llama IMDb, que uno usa para mirar el contenido de las películas. Tiene el control parental. Y entonces a veces cuando vamos a ver una película con mi esposa, me demoro media hora hasta 40 minutos buscando una película que no contenga nada de eso, simplemente porque la mayoría tienen referencias eróticas, cosas que no corresponden. Las series de televisión, ay no, pastor, yo no veo películas, yo veo series. Bueno, los juguetes, en estos días salió por ahí, llegó por Facebook algo ahí de una muñequita, la muñequita de Trolls. Y entonces primero que si le presionaba aquí, y entonces que hablaba, que cantaba la canción de no sé qué, si sé cuánto, pero resulta que tenía una cosa interesante. ¿Y qué era lo interesante? Que estaba incitando, dándole un mensaje a tus hijos, a los pequeños, que en realidad el tocar las partes íntimas no es algo tan malo, puede ser divertido. Y eso es lo que está enseñando. Los juguetes, la normalización de lo oscuro. Eso es lo que está haciendo el mundo. Y así yo, puedo seguir dándole ilustraciones, puedo seguir dándole ejemplos acerca de cómo Satanás y cómo el mundo tiene un sistema. Pero creo que con esto ya es suficiente para abrir tu mente y tus ojos a la realidad. No se puede tener concesiones.
con el mal. No se puede tener concesiones con lo oscuro. La familiaridad mata los principios. Tú le puedes decir a tu hijo: las relaciones sexuales prematrimoniales no son correctas, eso va a destruir tu vida, eso no va a ser beneficioso. Pero lo que ellos están viendo en televisión, lo que ellos están escuchando en la música, las charlas que están recibiendo inclusive en los colegios, todo el ambiente sexualizado de Occidente le está diciendo otra cosa, y probablemente tu influencia no gane. Tienes que cuidar esas cosas. No puede haber concesión. No puede haber concesión en casa. Tú en Cristo tienes todo ganado. En Cristo eres libre. En Cristo tienes un territorio para disfrutar, vivir la vida, gozarla. Tierra donde fluye leche y miel. Pero cada cosa que permites que entre a tu mente, cada cosa que permites que pase en tu vida, si no tiene el filtro de la palabra de Dios, si no tiene el filtro de Cristo, va a dañar aquello que Dios ya otorgó para ti. Va a destruir. Tú tienes ahora la mente de Cristo, y entonces puedes discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay algo, yo hace unos meses, cuando empecé esta enseñanza, cuando estábamos en Verdadera Fe y cuando estaba pensando, ¿y qué continúa después de Verdadera Fe? Pensaba un poco en algo que se llaman las metanarrativas. Y las metanarrativas es como, digamos así, el tema que está encima de lo que nos muestran. Y entonces todas las películas, todo tiene una metanarrativa, todo la tiene. Que tú la descubras, que la hagas evidente es diferente, pero está siendo enseñado en esa metanarrativa. Y entonces cuando salen cosas sexualizadas, cuando todo es un chiste, cuando el matrimonio, casarse es feo, que no sé qué, están diciéndonos: en realidad la vida se puede disfrutar, la sexualidad se puede disfrutar sin necesidad de casarnos. Ese es el mensaje directo. Pero ¿cómo lo dicen? Colocando una pareja en problemas, colocando chistes de casarse no sé qué, mire que no sé qué se la... Todo eso está dándote un mensaje diciéndote: no hay que casarse. Casarse no tiene sentido. Tú tienes la palabra de Dios, que te será un filtro para poder discernir: esto es bueno, esto es malo, esto me servirá o esto no me servirá. Tú tienes muchos elementos que te van a ayudar para esto, pero no puedes tener concesiones. Entonces mi tercer punto esta mañana dice: destruir todo foco de oscuridad. Dice el versículo 5: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué había que hacer con esas naciones? Destruirlas, destruir los altares, destruir todos esos sitios donde había corrupción, dañar, romperlo. Eso había que destruirlo. Había que destruirlo. El pueblo de Israel no debía vivir con estas naciones, no podía vivir con ellas, no debía tener compasión. ¿Por qué? Porque las consecuencias que iban a venir después iban a ser desastrosas para su pueblo. Iba a ser el futuro, si ellos permitían tener esas naciones ahí en medio de ellos, el futuro iba a ser lamentable. Ahora, ¿qué hizo Israel? Hizo alianzas. Usted tiene ahí en el capítulo, eso es como capítulo 7, 8 de Josué, fueron engañados por los gabaonitas y los dejaron vivir ahí. Hicieron alianzas con otros pueblos. Cuando ya estaban conquistándolos, en lugar de destruirlos, ¿sabe qué dijeron? Mejor que nos den tributo a nosotros. Los pusieron como esclavos. Y no sabían que en realidad estaban haciendo un daño para sí mismos. Al permitirlos ahí, estaban haciendo un daño para sí mismos. Y entonces eso te puede pasar a ti. Tú crees que tienes todo controlado, tú crees que tienes todo bajo control. En realidad yo soy el que controla esto. No sabes lo que está pasando debajo. No sabes el mensaje que se está quedando y grabando en la mente. Quizás no la tuya, esto soy reiterativo, quizás no la tuya, la de tus hijos, la generación que viene más adelante. ¿Sabe por qué nos preocupamos nosotros en hacer nueva generación? Eso es mucho trabajo, hermano. Eso es trabajo. Los sábados toca grabar aquí, eso sale uno pero molido, y después el proceso de edición, etcétera. Hemos visto cómo los que trabajan ahí les cogen las 2, 3 de la mañana haciendo edición, etcétera, etcétera, luchando. Lo hacemos porque no queremos que tus hijos sean influenciados por cosas malas, sino que puedan recibir cosas buenas.
la verdad y puedan entretenerse. Tú debes destruir todo aquello que es foco de mal en tu casa. No puedes tener alianzas. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Familiarizarte. Eso es normal. Decía David Ormachea que el homosexualismo, como llegó a Occidente y como se volvió normal, fue primero con un chiste. Antes eso era algo innombrable. Era innombrable. Luego se volvió el chiste. Entonces entró en los programas de televisión como el chistoso. Yo recuerdo en los años 90 cuando salía un homosexual o un gay, eso era el chiste. Ay, todos nos reíamos. Y de repente ya no es el del chiste, ahora es el protagonista, ahora es el héroe, ahora es el que hace las cosas bien. Ahora tenemos que aceptar que eso es normal, cuando no es lo normal. ¿Cómo entró eso? ¿Cómo se volvió algo así? ¿Cómo llegamos a este punto? Por la familiaridad. En un momento nos empezó con chiste y ahora el chiste se nos volvió una realidad. Tú no puedes pensar creyendo que algo que te da risa no vaya a destruir tu vida, no la pueda dañar. Y eso es un proceso que demora tiempo. No pienses, ay, no, hoy y mañana, no pasó nada mañana. Eso es algo que va a lo largo de los tiempos, años, tarda años en hacerlo. Entonces yo te quiero invitar a que tú debes entender que no todo lo que ofrece el mundo para disfrutar es beneficioso. Y esto entonces es un equilibrio con lo que veíamos la semana pasada. Yo puedo disfrutar la vida, sí, claro, pero tienes que tener cuidado porque no todo lo que te ofrece el mundo es beneficioso para ti. No lo puedes entender así, no. Tienes que tener muy claro, pueden haber cosas dañinas para mí. Papás, ojo con esto. Ustedes deben impedir que sus hijos sean educados por Disney Channel, por Nickelodeon, por Cartoon Network, por YouTube. Ustedes deben impedir que sus hijos sean educados por esto. Ay, pero es que yo cuando le pongo allá el celular, cuando le pongo el programa, eso se queda ahí. Pues sí, claro, se queda ahí. Y sabe que está recibiendo toda la pésima y mala información del mundo que va a dañar tu hijo. Después cuando crezca, y no te sorprendas que tenga prácticas y cosas raras y digas, pero yo nunca le enseñé esto. Claro que sí, permitiste que el mundo entrara a tu casa y tomara el control. Tienes que ser radical. Mire, mi papá nunca nos permitió a nosotros tener televisión en el cuarto, en la alcoba. Entonces en la casa, aparte que económicamente es mucho más rentable porque no tiene que comprar usted 2, 3 televisores, no, solo uno, el de la sala y ya. Entonces nosotros veíamos siempre televisión en la sala y era con ellos. Entonces mi papá decía, vamos a ver televisión de 12:30 que empezaban las noticias hasta la 1:30 que se acaban las noticias. Y de a 1:30 se acaban las noticias y sin televisión, ¿hasta qué horas? Hasta las 7. Otra vez noticias. 7:30, 8 se acaban las noticias y ya. Yo recuerdo que yo llegaba al colegio con una frustración porque mis amigos decían que yo vi los Pitufos y que yo vi en esa época pues no sé, creo que se llaman los Thundercats. Y entonces veían eso y yo nunca lo pude ver porque eso lo daban los sábados por la mañana. ¿Usted cree que en mi casa había televisión en los sábados por la mañana? No. Yo hubiera querido poder ver los Thundercats. Esas cosas, no, nunca. Gracias a Dios porque muchas influencias pecaminosas fueron quitadas. Nosotros con mi esposa tomamos la decisión de quitar de nuestra casa la televisión por cable. Económicamente es mejor, no es que usted se quite una platica que toca pagar ahí. Así sean 20,000 o 30,000, o si es usted más, más chic y paga DirecTV, pues más plata se ahorra. Decidimos quitarla, ¿por qué? Porque en nuestra casa la televisión no tiene el centro, ese no es el lugar de reunión. Claro que sí vemos películas, claro que sí, pero no lo hacemos ¿por dónde? Por televisión por cable, no lo tenemos porque hemos decidido que eso no va a regir nuestro hogar, la televisión no va a regir nuestras vidas. Y tú, padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Estás permitiendo que tus hijos estén ahí pegados al televisor? ¿Recibiendo influencias? La normalización de lo oscuro traerá como consecuencias que en un futuro tu hijo rechace las cosas espirituales, porque es que está tan habituado al mundo, está tan habituado a las cosas que dice el mundo, que para él será normal. Pero no solamente es el mundo, eres tú.
No solamente son tus hijos, eres tú. Porque a veces tú piensas, eso a mí no me afecta. Bueno, y yo trato de llevar aquí sobre todo a los que son padres. Y alguien dirá, pues yo no soy papá, no tengo que cuidarme. Sí, porque dice, tanto va el cántaro que al final, la gota que al final se derrama. Tanto insiste una gota sobre una roca, tanto tiempo que al final ¿qué? Se rompe la piedra. Al final. Y entonces si tú estás permitiendo que estas cosas vengan a dañar tu vida, y entonces pueden haber luchas, por ejemplo, es que yo lucho con mi mente, tengo pensamientos, y es que la lujuria es difícil. Bueno, deje de ver películas que tengan cosas así, deje de escuchar música que incite a esto, borre de su ambiente todo ese comercio sexualizado, y entonces vas a empezar a tener una victoria, porque Cristo ya te hizo victorioso. En Cristo tú ya eres libre de esas influencias. Pero si tú no haces lo que tienes que hacer, y esta es la parte de la responsabilidad del hombre, si tú no cuidas, no preservas lo que has ganado, pues vas a sufrir las consecuencias. Dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con qué entra en tus oídos, hay que tener cuidado con qué entra en tus ojos, porque el mundo está normalizando lo oscuro. Ya vimos ejemplos. A mí me sorprende cuando y preguntaría a los papás, ¿usted quiere que su hijo esté endemoniado? No, pero cuando sus hijos ven Naruto y se la pasan y se compran las cositas de Naruto, he visto cómo los muchachos las carticas de Yu-Gi-Oh y juegan y todo eso. ¿Sabe qué están diciendo? Están abriendo puertas para que un demonio los llene, los posea. Eso es lo que está pasando. Y yo sé que usted, papá, no quiere eso. Y tú dirás, no, pero una peliculita, una cosita así, eso no me va a hacer daño. Dios fue muy claro: sean radicales, no tengan ninguna concesión, destrúyanlos sin misericordia, no los hagan esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo algún día se vuelve fuerte y se libera. Bueno, así le pasó al pueblo de Israel, y tú puedes tener eso mismo. Hace muchos años, a mí me gusta la filosofía, me gustan esos temas, me llama la atención. Entonces cuando hablan de eso, pues yo me intereso. Y yo cuando terminé música, mi carrera, entonces yo quise estudiar otra carrera, y entre las carreras que quería estudiar era filosofía. Entonces, entre las cosas que empecé a estudiar, yo alcancé a hacer como que semestre y medio de filosofía, imagínense. Empecé a estudiar, etcétera. Entonces me ponían a leer cosas de filosofía y cosas, porque era algo religioso por allá, cosas de religión, de otras religiones. Yo dije, no voy a perder el tiempo leyendo estas vainas. Me retiré. Tomé una decisión en mi vida: voy a dedicarme a leer la palabra de Dios, a leer cosas que me edifiquen, teología, esas cosas, porque son las que necesito. Y hay cosas que tú puedes ver, hay cosas que tú puedes leer, hay cosas que tú puedes escuchar, pero tienes que tener un buen filtro, porque si no, la familiaridad va a matar los principios que tienes en casa. Yo quiero que cierres los ojos y ores, y oremos, y evalúes cómo está primero tu vida. Señor, yo tolero cosas en mi vida que me van a traer mal. Y si es así, pide perdón. Señor, perdóname. Perdóname por ser liviano. De razón lucho con esto. De razón en mi vida hay ataduras. De razón no salgo de este pecado, porque no soy radical. Dígale: Señor, por favor, perdóname. Perdóname. Y haz un compromiso: Señor, voy a ser radical. Y te puede costar el comienzo, pero debe ser radical, porque vas a tener la victoria. Y vas a ver cómo tu vida, sin esa influencia, sino con el poder del Espíritu Santo en tu vida, va a ser diferente. Haz un compromiso: Señor, ayúdame. Vamos, dilo allá en casa. Y quiero también que pienses, si tú eres padre, abuelo, tío, y tú mismo no tienes esos filtros y permites que a tu hijo o a tu nieto o a tu sobrino le entren influencias que no son, tienes que pedir perdón también y decir: Señor, perdóname, porque yo he creído que es una gran ayuda tener a mi hijo pegado a Disney Channel. Perdóname porque yo he creído que lo que hace el mundo va a ser bueno para ellos. Perdóname. Y asume el rol como padre que tienes.
Tú eres el educador, tú eres quien debe gastar el tiempo con ellos enseñándoles las historias de la Biblia. Tú eres el que debe pintarle a ellos esos mundos de fantasía. ¿Cómo? Háblale las historias de la Biblia, relátalas, nárralas bien, que ellos abran su mente y sus ojos y su corazón a la palabra de Dios. Eso tienes que hacerlo tú. Señor, ayúdanos, por favor. Perdónanos porque hemos ganado todo en ti, pero a veces nos hemos desviado. Ahora, Señor, ante ti hacemos este compromiso. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, danos discernimiento, poder entender qué es lo que no está bien y eliminarlo. Ser radicales, por favor, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Amén.